Señor secretario, cuenta, por favor. No hay cuenta, señor presidente. Bien. Hay que ir directamente a la tabla. Inmediatamente a la discusión del proyecto de ley en tercer trámite constitucional que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios. Yo quería decir que puse este proyecto que sanciona penalmente a quienes ingresen alimentos prohibidos a los establecimientos penitenciarios, porque me lo han pedido mucho de la Cámara de Diputados. Ellos lo aprobaron, lo modificaron, sí, creo que quedó bastante bien, y la idea es sacarlo pronto porque siguen metiendo celulares, sobre todo a las cárceles, que es el problema, porque los celulares no están incluidos en la ley actual. O sea, esta es una modificación de la ley que se sanciona penalmente el meter cosas a las cárceles, pero no incluyan, entre otros, los teléfonos. Por lo tanto, es un poquito urgente sacarlo. Y no es chiste, yo autorizaría los celulares, pero pondría el control de grabación. Eso es más complicado, en realidad. No es más complicado, es falta de voluntad. Pero en todo caso, el proyecto, ¿por qué no nos cuenta cuáles son los cambios? Sí, presidente, ustedes cuentan en su carpeta con un texto comparado. En ese texto comparado está la relación entre lo que es la ley vigente, que es el artículo 304 del Código Penal, luego el texto que aprobó el Senado en el primer trámite constitucional, que introdujo un nuevo artículo 304 bis al Código Penal, y luego las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Fundamentalmente, presidente, las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados apuntan a lo siguiente. Acá participó activamente el ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, y él expuso cuáles eran las necesidades de los cambios. En primer lugar, a propósito de lo que ha dicho usted, se eliminó en el artículo que había aprobado el Senado se incorporó por cualquier medio, con el objeto de no entrar en las situaciones particulares que podían producirse, y eso era lo que hacía el inciso segundo, que hablaba de lanzar objetos hacia adentro del establecimiento. Entonces, para evitar de ir solamente a la regulación de una de las situaciones, sino que dejarlo de manera amplia, se eliminó el inciso segundo y se colocó con cualquier medio. Y en segundo lugar, presidente, también se prefirió, y eso fue... Pero vamos a verlo por separado. Primero estaríamos de acuerdo con este primero. Lo que pasa es que antes el proyecto de ley decía solamente los que tiraran objetos por arriba, y ahora es cualquier medio de traerlos, que todos sabemos que los llevan los abogados, los procuradores, los ayudantes, las señoras, todo lo demás, ¿no? Y en segundo lugar está la eliminación del que identificaba algunos medios. Esto ahora pues ya puso por cualquier medio, lo cual hace innecesario el inciso segundo. Sí. En segundo lugar, presidente, en atención a lo que usted planteaba... Pero vamos a votar si están de acuerdo los señores, si estamos tratando de particular, pues. ¿Votemos al tiro? Sí, está bueno. Yo creo que está bien también, yo estoy por aprobarlo ya. Solo Sí. un comentario, presidente, habiendo hecho el análisis del proyecto, me atrevo a sugerir a la comisión que pudiéramos tomar un acuerdo para que quede en el informe y en la historia de la ley que la frase, comillas, por cualquier medio, es evidente, pero me gustaría que quedara expresamente clarificado, incluye la utilización de drones y cualquier otro medio tecnológico para ingresar los elementos prohibidos a las cárceles, fruto de que específicamente el tema de los drones estaba siendo de especial inquietud por parte del personal de Gendarmería. Eso, presidente. Muy bien, lo haríamos en la historia fidedigna de la ley, entonces que está incluido. Constancia en el informe del senador Van Rysselberghe. Obviamente acá no se puede introducir ningún cambio respecto a lo que introduce la Cámara, solamente aprobar o rechazar. A menos que lo llevo a mixta, cuyo caso sería sería con esa constancia de que, en el fondo, el senador Van Rysselberghe plantea de que lo que precisa el inciso segundo se considere como constancia en el informe que se consideran aquellas situaciones. Muy bien. Perfecto. La segunda, esa se aprobaría en consecuencia, por la unanimidad de los miembros 3-0. El segundo cambio, propuesto también por el ministro de Justicia en su momento, fue eliminar la expresión celulares, de manera de no dejar circunscrito esto a un tipo de teléfonos o a un tipo de medio tecnológico, sino que dejarlo todo esto de manera amplia también. Y por eso se prefirió eliminar celulares. Ok, está bien, sí, está bien. Esa es la segunda enmienda. Y bueno, como consecuencia de esas dos enmiendas, el inciso primero se eliminó el segundo. Sí, correcto. Que también se entendería aprobado por la comisión por razones de lógica, de técnica legislativa, obviamente. Y finalmente, en lo que se refiere a la pena,
también a sugerencia del ex ministro de Justicia, y así la Cámara lo acordó, se prefirió cambiar la forma en que se debería aplicar la pena, en el sentido de que la jurisprudencia cuando señala, la jurisprudencia cuando se indica en una ley que la pena indicada se aumentará en 1 grado, no siempre lo aplica de manera adecuada, entonces es mejor colocar la pena no se aplicará en su grado mínimo. Correcto. Cuando el ingreso lo haga un abogado, un procurador o un empleado público. Y lo segundo también en que la pena de inhabilitación sea la absoluta temporal y no la inhabilitación especial temporal como lo planteaba Absoluta el Senado. temporal, que a veces se dedica un abogado a meterle celulares a los reos. Y evitar que efectivamente este tipo de profesionales pueda desempeñarse en cualquier cargo en la administración pública. De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Aprobado. Entonces, ya, listo. Muchas gracias. Por 3-0 Sí. queda aprobado. Ahora vamos al otro, para el cual teníamos aquí a don Daniel Álvarez. ¿Dónde está don Daniel Álvarez? Estaba acá. Aquí llegó don Daniel. Se nos había ido don Daniel. Ya. Y vamos entonces a la ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. ¿Por qué les gusta tanto la palabra? Una pequeña relación muy chica para contar lo que pasó. Sí, por favor, cuéntenos todo. Sí, presidente, efectivamente, el segundo punto de la tabla es el proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional, que establece una ley marco sobre la ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Este proyecto corresponde a un mensaje del expresidente de la República, Sebastián Piñera, que ingresó a tramitación legislativa el 15 de marzo de este año 2022. En sesión celebrada el 20 de abril de este mismo año, se cambió la tramitación de este proyecto, que originalmente iba a Defensa Nacional y a la Comisión de Gobierno. En esa fecha se enmendó esa tramitación y se determinó que, con posterioridad al despacho en general por la Comisión de Defensa Nacional, este proyecto fuera conocido por esta instancia, la Comisión de Seguridad Pública, y luego, de una vez ya votado en la sala y una vez evacuados los informes en particular de cada una de esas comisiones, fuera Hacienda, porque está en Hacienda en su caso. Ya, finalmente, presidente, la comisión recibió este proyecto con fecha 30 de septiembre de 2022, que fue la fecha en que lo despachó la Comisión de Defensa Nacional con su informe, que aprobó en general la idea de legislar por la unanimidad de los miembros de la comisión. Muy bien. Eso es, presidente. Este proyecto es un proyecto que está en discusión en general, ¿no? Así es. Y me informan que, ahora, por lo tanto, y además la sala la sala o los comités, no, el comité, acordaron pasarlo directamente acá a la sala para, o sea, porque tendría que haber ido después de la comisión, porque estuvo en defensa, ¿Sí? y tendría que haber ido a Hacienda. O tendría que ir a Hacienda. Este va a pasar directamente a la sala. De defensa tenía que ir a la sala. Exacto. Para que se aprobara en general, se abriera un plazo para indicaciones y ahí fuera nuevamente defensa y después de defensa, de discusión particular, fuera Hacienda. Y ahora se acordó hacer todo de golpe, ¿no? ¿Está listo? No, ahora viene acá a seguridad. Y ya estamos entonces en... Despachado por seguridad. En general, Ya, ok. va a la sala con informes de defensa Y de seguridad, para ok. discusión en general, y ahí se vota, y si se aprueba, se abre un plazo para formular indicaciones, y ahí nuevamente, en teoría, volvería, salvo que terminara otra cosa la sala, a ambas comisiones de manera separada, a defensa y a seguridad. Y Entonces, después de eso va a Hacienda. El enredo mío es porque esto ya estaba en comisiones mixtas. Comisiones unidas, perdón. Y desgraciadamente el senador Benchumilla, que preside la Comisión de Defensa, me hizo ver que no había conseguido unificar criterios respecto de qué día podía ser la reunión. Entonces se decidió tratarlo primero en defensa y después en seguridad. ¿Esto viene de defensa? Sí. Esto viene de defensa, ya está tratado en defensa. Y Aprobado 5-0. aquí está donde con nosotros hoy día no está el subsecretario, que pidió excusa por estar en otra comisión del CER de la Cámara, pero está don Daniel Álvarez, que es como diríamos el comandante en jefe de la ciberseguridad en el país en este momento. Adelante, senador Santa. Si fuera así, está destituido. Ya. O sea, te salvaste por una semana. Solo para hacer un comentario, ayer en la conversación que tuvimos con el subsecretario que usted presidió la comisión, Sí. una de las letras que nosotros agregábamos en una frase, que cosas que todavía no entiendo por qué omiten, pero fíjese que este proyecto de ley, presidente, establece una ley marco sobre la ciberseguridad e infraestructura crítica de la información.
Y lo que yo le planteé es por qué no estaba la infraestructura crítica de la información en el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, le sugiero que lo llevemos al Ya. Ministerio de No, Seguridad pero Pública es que es con importante esta- que con quede, este- que sí, quede correcto, clarito correcto. porque no era porque yo me la fumaba o una tomaba un pisco sour y se me ocurrió, era porque tiene que ser coherente con todo lo que se está haciendo. Pero esto no es... Jaime, te tengo que llamar después, estoy en sesión. Sí, sí, sin falta. Espérame. Adelante, senador Osandón, por favor. Lamento la interrupción. Bueno. Ahora, aquí la discusión acá entonces en particular. Yo lo conozco el proyecto, que si nos quiere hacer alguna presentación, don Daniel, se lo agradecería mucho. Este es un proyecto enteramente nuevo, ¿no? En general, sí, en general, se toma la discusión en general. Y esto se vota en general y después se abre plazo de indicaciones. Exacto. Se vota en la sala y se hace la plaza de indicaciones. Don Daniel, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Buenos días a los honorables senadores. El subsecretario del Interior se excusa porque efectivamente está en paralelo en la Comisión de Hacienda y pensamos que íbamos a alcanzar a hacer las dos comisiones, pero no va a ser posible. Me presento, soy Daniel Álvarez, soy el Coordinador Nacional de Ciberseguridad y además presido el Comité Interministerial de Ciberseguridad, que es el órgano asesor presidencial encargado de asesorar al Presidente de la República y proponer la política nacional de ciberseguridad. Hoy día queremos presentar el proyecto de ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica, que efectivamente se ingresó a finales del gobierno del presidente Piñera y que nosotros vamos a continuar en su tramitación, probablemente con algunas observaciones y que esperamos poder conversar largamente con ustedes. Nosotros queríamos poner un poco de contexto a la conversación, porque cuando nosotros... Después de todos los incidentes que hemos tenido en la última semana, es interesante comprender de qué manera el Estado se está haciendo cargo de los temas de ciberseguridad y también cómo los particulares debieran de empezar a hacerse cargo también. Y algunas constataciones. Primero, el Estado, por supuesto, que tiene el deber de proteger la información de las personas, proteger las redes, proteger los sistemas, forma parte de su mandato constitucional. Porque cuando nosotros no actuamos en materia de ciberseguridad, lo que se ven afectados son las personas, sus derechos, el patrimonio, e incluso la seguridad individual de las personas se ve afectada. Pero en esto hay que tener presente que cuando nosotros hablamos de ciberseguridad no estamos pensando en proteger computadores, estamos pensando en proteger personas, estamos pensando en proteger a la sociedad que se comunica o que interactúa permanentemente a través de computadores. Por lo tanto, los objetos siempre tienen que ser los derechos de las personas, su patrimonio y su seguridad. Y una de las cuestiones que puso en evidencia los ataques que sufrió, la seguidilla de ataques que tuvimos en los últimos meses, al CERNAC, al Estado Mayor Conjunto, al Poder Judicial, al Ministerio Judicial, es que este es un problema país. Este es un problema de Estado y requiere respuestas lo más institucionales posible. Y el proyecto de ley en ese sentido ofrece una respuesta que nosotros consideramos necesaria y además con la urgencia que corresponde. De hecho, este proyecto de ley se le puso urgencia porque en el fondo queremos que pueda avanzar lo más rápido posible en su tramitación legislativa. Y nos interesa, señor presidente, como yo creo ya le comenté inicialmente, ver la posibilidad de que lo trabajemos en unidad efectivamente para acelerar su tramitación. Una constatación interesante respecto a ciberseguridad es que nosotros tenemos una política de Estado. Partimos en el año 2015 con la constitución del Comité Interministerial de Ciberseguridad, que aprobó la primera política nacional de ciberseguridad del año 2017, que está vigente hasta este año. El gobierno del presidente Piñera continuó con la implementación de la política y el gobierno del presidente Boric comprometió la implementación robusta y avanzar en la implementación de la Política Nacional de Ciberseguridad. Por lo tanto, esta efectivamente es una política de Estado que al menos ya sigue 3 gobiernos consecutivos. ¿Qué es lo que estamos haciendo como gobierno y desde el Comité Interministerial de Ciberseguridad y desde el Ministerio del Interior? Iniciamos 3 procesos en paralelo. Uno, evaluar el documento Política Nacional de Ciberseguridad para efectos de ver cómo funcionó. Fue una planificación de largo tiempo que tiene 5 objetivos estratégicos, 41 medidas específicas y la idea es poder identificar si
las medidas que estaban diseñadas para este periodo eran lo suficientemente precisas para hacerse cargo del cumplimiento del objetivo o no, y estamos en ese proceso hoy día. Además, en paralelo hemos iniciado la preparación de la Política Nacional de Ciberseguridad 2023-2028 en un proceso abierto y participativo, y el resultado esperado de ese proceso es que en marzo del próximo año tengamos una nueva Política Nacional de Ciberseguridad. Y por último, la discusión y aprobación de este proyecto de ley que nos resulta muy importante. Si quisiéramos hacer una síntesis lo más breve del proyecto de ley, básicamente lo que hace es que crea una institucionalidad pública a cargo de la ciberseguridad, tanto, con funciones y atribuciones tanto respecto al sector público y el sector privado. La institucionalidad sería una agencia, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que se relacionaría con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y efectivamente aquí hay un tema que tenemos que concordar los proyectos de ley que se están discutiendo en este minuto respecto a la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, y ahí hay una propuesta que nosotros les vamos a formular. Y además establece un ámbito de aplicación acotada, y este es uno de los cambios fundamentales que nosotros queremos proponer al proyecto de ley, que hoy día, si ustedes se fijan en su articulado, se aplica a los órganos de la administración del Estado, pero no y a aquellos privados que sean calificados como infraestructura crítica. Y lo que nosotros visualizamos respecto a este punto es que muchas organizaciones privadas que manejan grandes volúmenes de información o que manejan información sensible, pero que no caen en la categoría de infraestructura crítica, podrían eventualmente quedar exentos de obligaciones en materia de ciberseguridad, cuestión que no es deseable. Por lo tanto, además, el proyecto de ley establece un modelo de organización del Estado bastante complejo, crea muchos órganos, crea un CECIR nacional, un CECIR de gobierno, un CECIR sectorial, el CECIR de defensa, además de otras entidades que tendrían ciertas funciones de coordinación y asesoría. Y nosotros creemos que hay que simplificar ese modelo. Por lo tanto, nuestra posición respecto al texto proyecto de ley, primero una declaración formal, nos interesa continuar con la tramitación. Como este proyecto no había sido votado hasta la semana pasada, se podía retirar. Nosotros consideramos que es un buen proyecto de ley, que contiene una parte importante del proyecto de ley, contiene los elementos necesarios para poder avanzar en su discusión. Asumiendo además lo que les comentaba recién, de que se trata de un proyecto de ley que es una política de Estado, el reflejo de una política de Estado. De hecho, es la medida número 1 de la Política Nacional de Ciberseguridad, que dice hay que discutir un proyecto de ley marco sobre ciberseguridad. Creemos que es necesario crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad, pero al mismo tiempo creemos que hay que fortalecer sus capacidades, que no solo sea un órgano técnico, sino que sea un órgano que tenga capacidad de fiscalizar, de dictar normas, de generar concienciación, capacitación, formación, porque son las debilidades que tenemos como país. Si nosotros tenemos un órgano rector en materia de ciberseguridad para el sector público y el sector privado, probablemente nos va a permitir salir de mejor manera en avanzar en nuestro nivel de madurez. Y aquí hacemos un cambio importante, vamos a proponer un cambio importante, que es que el concepto de infraestructura crítica es un concepto extremadamente rígido, ¿ya? Y hay soluciones en el derecho comparado mucho más modernas, mucho más flexibles, y es lo que se denominan los servicios esenciales. Y les quiero poner un ejemplo. Si yo hago una calificación de infraestructura crítica, tengo que meter sí o sí el transporte, porque el transporte presta un servicio que es esencial a la ciudadanía. Pero hoy día tenemos tantas modalidades de transporte que sin duda el transporte aéreo va a ser incluido, por supuesto. El transporte terrestre público, por supuesto. Pero los taxis, los Uber, los sistemas de transporte privado, el concepto de infraestructura crítica es demasiado rígido. Por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo es incorporar un concepto de servicios esenciales para el país y operadores de importancia vital dentro de esos servicios esenciales. Por lo tanto, si declaramos, por ejemplo, el sector de transporte, van a ser probablemente las líneas aéreas, las empresas públicas de transporte, el metro, el tren, los barcos, pero dejamos fuera todo lo más. Y esto pasa en todos los mercados. En el sistema eléctrico pasa exactamente lo mismo. Antes, cuando se ocupaba el concepto de infraestructura crítica, se calificaba el sector eléctrico. Pero nosotros hoy día en generación, transporte, transmisión y distribución de señales tenemos operadores grandes, operadores chicos, operadores medianos, cooperativas, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, la camisa de infraestructura crítica es una camisa muy dura. En cambio, el concepto de servicios esenciales, que además el concepto que se utiliza en la Unión Europea, es mucho más flexible. Y también proponemos simplificar el modelo de gobernanza, en el sentido de crear solo un CECIR, solo una capacidad de respuesta a incidente a nivel nacional, y que si en el futuro se crean otros, estén obligados a coordinarse y estar bajo la supervisión del CECIR nacional. En esto, mientras más centralizado tengamos nuestra capacidad de defensa, es mucho mejor, ¿ya? Y algunas agregaciones que nos interesa incorporar. Si uno mira el derecho comparado, ya se está hablando de un derecho a la seguridad informática, de la misma manera que hablábamos del derecho a la seguridad ciudadana, del derecho a la seguridad pública. Se habla de un derecho a la seguridad informática, por lo tanto nosotros lo estamos incorporando. Estamos incorporando algunos principios que habían sido omitidos en la formulación del proyecto de ley, por ejemplo, respuesta responsable a incidentes. Una de las cosas que nos pasa tradicionalmente cuando hablamos de incidentes que afecten ciertas capacidades nacionales es que existe la tentación de pensar que la mejor respuesta es un ataque.
pero generalmente, o escalan los conflictos por ciberataques. Y nosotros estamos incorporando como principio específicamente que la respuesta siempre tiene que ser razonable, prudente, no tiene que exponernos a mayor daño, porque hoy día no sabemos cómo un incidente pequeño puede transformarse rápidamente en un incidente grave por malas decisiones, y eso hay que regularlo en la ley. También estamos ampliando el ámbito de aplicación de la ley para todo el sector público y el sector privado, con algunas limitaciones respecto a pequeña y mediana empresa, para tener obligaciones diferenciadas. Pero estamos estableciendo una obligación general, o sea, vamos a proponer establecer una obligación general de reportar brechas y vulnerabilidades. ¿Cuál es el factor común de todos los incidentes que han ocurrido en el último tiempo? Hubo una vulnerabilidad que alguien no parchó, hubo una brecha que alguien no resolvió. Por lo tanto, es súper importante que los agentes que sean responsables de este tipo de sistemas informáticos estén obligados a notificar, además de estar obligados a reparar, parchar, actualizar. ¿Ya? Y por eso es importante incorporarlo expresamente. Además, tomando una discusión que tomó mucho tiempo en esta misma comisión respecto al proyecto de ley de delito informático y recogiendo las observaciones y sugerencias que en ese tiempo se dieron, estamos incorporando en el proyecto de ley una norma sobre hacking ético. ¿Por qué no importa reconocer el hacking ético? Porque es la medida en la cual mejoramos la calidad de los sistemas. Y hay harta evidencia sobre eso, por lo tanto lo estamos incorporando acá. Y finalmente queremos incorporar algunas indicaciones respecto a modelos de certificación de cumplimiento. No en la modalidad compliance que hemos visto en varias legislaciones especiales, sino permitir que se certifiquen habilidades. Por ejemplo, si una empresa del sector bancario implementa todo el set de normas ISO, que son muy buenas y muy importantes, algunas de las cuales están obligadas, pero otras no están obligadas, nosotros podríamos certificar a aquellas empresas que cumplan con los mejores estándares posibles y eso le podría otorgar beneficios, por ejemplo, en la forma en que contrata con el Estado. En el fondo, poner incentivos para que la gente, para que las organizaciones avancen hacia modelos más integrados que nos permitan crecer en nuestro nivel de madurez. Y en general, y con esto concluyo, señor presidente, queremos avanzar en la tramitación del proyecto de ley, creemos que debieran recibirse algunas audiencias para escuchar algunas de las opiniones que se han ido generando en la última semana, especialmente con ocasión de los últimos incidentes, y ojalá en la medida de lo posible que el segundo trámite, o sea, que la discusión en particular sea en comisión unida, y nosotros nos comprometemos a presentar un paquete de indicaciones lo más consensuado posible con todos los actores relevantes. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Solamente decir, esto está claro que todo este asunto movió un poco al revés, ¿no? Porque primero era la ley marco, después la protección de datos personales y después la ley sobre el ciberdelito. Sacamos primero el ciberdelito, después los datos personales y ahora estamos sacando la ley marco. Mi pregunta es, ¿usted es partidario que escuchemos aquí a los expertos primero, a los que ustedes quieran invitar, o la pasamos rápidamente a aprobación en el Senado y los exclusamos en las Comisiones Unidas, o ellos ya han estado en las Comisiones Unidas, estos expertos que usted sigue? Señor presidente, nosotros en la Comisión de Defensa ya se incorporaron algunas audiencias públicas, pero fueron bien genéricas. Yo creo que todavía no había un estudio más acabado respecto al contenido del proyecto de ley. Y hoy día, a partir de los incidentes, se generó más masa crítica. En el fondo, más ojos se pusieron sobre el proyecto de ley, por lo tanto yo creo que sería prudente hacer 1 o 2 sesiones con invitados para... No, antes de aprobarlo en general. Sí, antes de aprobarlo en general. Gracias. Senador Santos. Yo la verdad es que no he estudiado este proyecto, pero no sé si esto va o ustedes tienen pensado introducir o lo tienen, no sé, una Agencia Nacional de Protección de Datos que tome las mejores prácticas. Y el otro, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, o sea, donde se pueda canalizar, no sé si está en este proyecto, ¿no es cierto?, los nexos de todas las instituciones. Compartiendo el conocimiento, etcétera, porque yo creo que esto es un proceso súper en movimiento. O sea, tú tienes un sistema para protegerte y a lo mejor al mes necesitas otro. Eso. Sí. Vamos, ¿usted, senador Francis Berger, quiere preguntar algo? ¿No? Ok, por favor, don Daniel. Señor presidente, por su intermedio, esto es un sistema, tal como señalaba el senador Insulza. Nosotros se discutió el proyecto de ley de delito informático que ya salió, que actualizó nuestra legislación y nos puso bien a la vanguardia. Estamos discutiendo en paralelo el proyecto sobre protección de datos personales, que está en segundo trámite constitucional, donde ahí sí se crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que es muy importante porque se complementa con esta autoridad. Y nosotros estamos proponiendo la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad siguiendo la iniciativa del presidente Piñera. Vamos a tener un ecosistema en el cual muchos sistemas van a estar regulados en general por la ley de ciberseguridad,
pero aquellos sistemas que además tratan datos personales van a tener que además estar regulados conforme a la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales. Y la idea y una de las cuestiones que nosotros queremos proponer en las indicaciones al simplificar el proyecto de ley apunta específicamente al último punto que usted mencionó. Esto es muy dinámico. Por tanto, si nosotros fijamos en la ley, por ejemplo, la forma en que se expiden las reglas técnicas, podemos quedar atrapados rápidamente. Por tanto, lo que nosotros estamos haciendo es entregarle a la Agencia Nacional de Ciberseguridad la función de poder dictar instrucciones generales, particulares, aprobar normas técnicas, de manera tal de que el desarrollo cotidiano de sus funciones sea lo más flexible posible. Y la experiencia comparada indica que ese es el modelo correcto. Que sea una ley general que establezca atribuciones y funciones y que después en el ejercicio de esas funciones se dicten instrucciones generales, particulares y normas técnicas. Senador Osandón, estamos en el segundo punto y ya despachamos el primero. Estamos listos, nos vamos entonces, ¿no? No, si son tres. Ya. Una opinión, preguntarle por su intermedio, presidente. A mí me da la impresión que con lo que estamos haciendo, si se crea un buen Ministerio de Seguridad Pública, esto debiera reportar ahí y no al Ministro del Interior. Gracias. Bueno, en todo caso eso está salvado por el hecho que como el gobierno actual, el Ministerio actualmente se llama de Interior y Seguridad Pública, se entiende que cuando se crea el de Seguridad Pública, esas cosas se traspasan por definición. Pero habrá que hacer el ajuste en todo caso, que en todas las partes en que diga Interior y Seguridad Pública, ahora va a decir Seguridad Pública, como una norma general. Bueno, mira, la pregunta mía es la siguiente. Yo la verdad es que estaría por empezar a tramitarlo ya. Se ha planteado, sin embargo, la posibilidad de invitar a algunos expertos nuevamente para audiencia acá, pues, senador Buenchumilla, porque por lo que ha pasado ahora recién, antes de votarlo. Entonces yo que pediría, ahora me queda muy claro, primero invitamos a los expertos, luego se ha planteado por el Ejecutivo nuevamente la posibilidad de que tratemos de hacer comisiones unidas de alguna forma. Entonces trataríamos de convocarlas, si fuera posible. Pero primero vamos a discutir el proyecto aquí, vamos a recibir los expertos, vamos a votar el proyecto en general y después tratamos de formar las comisiones unidas. ¿Sí? En particular, sí. El problema está en el otro presidente. El otro presidente no, sin. Muy bien. Estamos de acuerdo entonces veamos quiénes son a quiénes quieren invitar. Nosotros les podemos mandar un correo a la Secretaría sugiriendo algunos nombres para que puedan despachar. ¿Cuántos serían más o menos? Unas 4 organizaciones. Eso pueden ser dos sesiones. Sí, Tratemos de que los senadores puedan querer invitar Muy bien. Muchas gracias. Si ustedes quieren invitar a alguien, yo lo vería también, le entregaría mi nombre, si hay algún nombre a la... Presidente, una consulta. Desde luego yo quiero invitar al ex senador Felipe Herboa. Presidente, una consulta quiero hacer. Sí. No, quería un pequeño detalle nomás, porque como escuché que esto iba a depender del Ministerio de Seguridad Pública, pero el CECIR Defensa me imagino que iba a tener un tratamiento distinto. Ya. Señor presidente, por su intermedio. Sí. Eso es el punto que tenemos pendiente al interior del Ejecutivo, porque el proyecto de ley mezclaba y metía el CECIR de defensa acá. Nosotros creemos que la regulación de defensa requiere un espacio de discusión específico, porque, por poner solo un ejemplo, el proyecto de ley habla de la creación del Comando Conjunto Ciber. Pero resulta que, conforme a las atribuciones del Estado Mayor Conjunto, un Comando Conjunto Ciber, con las atribuciones actuales, solo podría operar en tiempos de conflicto. Y en ciber no tiene sentido que un comando conjunto solo opere en tiempos de conflicto. Y eso nos lleva a una segunda discusión respecto a el grado que tendría el comandante, o sea, el jefe del Estado Mayor Conjunto, que es la antigua discusión respecto a si un general 3 estrellas, general 4 estrellas. Porque parece una reforma menor, pero los efectos de esa reforma menor son un poco más sistémicos en nuestro sistema de defensa. Así que estamos coordinados con el Ministerio de Defensa para efectos de proponer acá lo mejor posible, pero en cualquier caso van a ser separados. En cualquier caso. Tendríamos... Sí, senador Buenchumilla. Y la otra cosa, presidente, la mirada que nosotros le dimos en defensa fue, por supuesto, en general, pero a mí me dio la impresión de que hay cosas que a lo mejor pudieran ser materia de decreto o de reglamento, como por ejemplo una serie de definiciones donde pudieran caber todas esas definiciones y otras más también, porque, digamos, como esto es muy dinámico. No sé si para los efectos de las indicaciones y hacer una ley que no fuera tan a ese detalle, ¿no? Que pudiera quedar más a la potestad reglamentaria. No sé, es una idea que tengo en principio.
Señor presidente, por su intermedio, efectivamente, el senador Rosondón también había hecho una pregunta parecida. Nosotros creemos que buena parte del articulado, cuando entra demasiado en el detalle, es mejor simplificar esas redacciones y entregarle una potestad reglamentaria a la Agencia Nacional de Ciberseguridad para que pueda dictar instrucciones generales, instrucciones particulares y normas técnicas, ¿ya? Pero respecto a las definiciones, creemos que igual es importante que queden en el texto de la ley, porque en la forma en que están presentadas son amplias, permiten flexibilidad. Y afortunadamente, a diferencia de otros temas, este es un tema bien técnico. Y como es un tema técnico que tiene un transcurso, un desarrollo de los últimos 40 años, hay consenso sobre esas definiciones. En el fondo, todas las definiciones que están incorporadas en el proyecto de ley tienen alguna fuente, ya sea la legislación europea, la legislación estadounidense, entonces son bastante estandarizadas. Cuando el estándar técnico avanzó primero que la ley y nosotros estamos incorporando en la ley esa definición. Exacto. Exacto, de nuevo. Bueno, eso podría ser una rueda mejor, pero ya ahí la dejamos. Se ofrece la palabra. Entonces tendríamos que aprobar simplemente ahora citar a los especialistas que se nos van a plantear. Usted nos dará unos 3, nosotros vamos a invitar, yo voy a invitar a uno solamente, o que me indique él, y podemos escucharlos la próxima semana. Sí. Otra cosa de detalle es la posibilidad de tener comisiones unidas. El tema siempre es los horarios para compatibilizar, digamos, la responsabilidad de cada senador. Como estoy descubriendo recién yo en la ley de presupuesto, tengo un problema para los diputados y los senadores de la ley de presupuesto. Claro, pero tal vez las comisiones unidas en otras oportunidades se ha resuelto trabajar en el horario de la Comisión de Defensa que garantiza la presencia de los 5 porque tenemos ese horario disponible y no tenemos mucho trabajo legislativo. ¿La Comisión de Defensa se reúne los martes de 2:30 a 2. Bueno, yo tengo la Comisión de Relaciones Exteriores a esa hora, pero porque yo estoy acostumbrado, yo estuve alguna vez en Defensa y Relaciones Exteriores y me acostumbré a correr entre una comisión y la otra, así que no sería problema para mí. Puede ser, ¿eh? Lo que usted dé. Ya, perfecto. Puras facilidades para el Ejecutivo. Y el senador Van Rieselbergh, el que está complicado en este caso por nosotros es el senador Quintana, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores. Eso sería como para un mes más. Eso sería como para un mes más. Sí. ¿Por qué? Sí, porque esto tiene que ir a la sala, tiene que haber en general, tiene que haber proceso de Claro. aplicaciones. En todo caso, acordemos que lo vamos a hacer. Yo estuve alguna vez en la comisión en comisiones con defensa, en lo mismo, pues la misma situación que plantea el senador Buenchumilla para la ley de armas. Sí. Y la verdad es que los operamos ahí con que estaba defensa y de los otros el que podía ir iba y el que no podía ir no iba. Claro, puede tener 2 votos. Porque, claro, y nos da era muy común que nos diéramos 2 votos. Entonces vamos a hablar eso con Quintana a ver qué solución tiene, porque Quintana está en las 2. El problema de Quintana es que está en las 2, claro. No, Quintana no está en defensa, entonces a lo mejor tiene algún representante en defensa que lo pueda tomar. Ya, yo lo voy a conversar con él. Lo voy a conversar con él. Perfecto. En defensa está Pedro Araya. Pedro Araya, sí, efectivamente. Claro, puede tener 2 votos. Muy bien, entonces acordaríamos esto y empezaríamos a conversar, a citar acá en todo caso a esta comisión a partir de la próxima semana. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Qué significa esa campana? Que terminamos este tema y por Ah, favor. ya. En tercer lugar, este es bien simple, ¿eh? Porque lo vamos a estar poco rato aquí si ustedes quieren. Porque este es un proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que es de mi autoría. Y que si lo podemos rechazar en general de inmediato. El que regula medidas de seguridad aplicables en las cajas de atención de público y las instituciones bancarias y financieras. Yo lo que propondría sería que para esto invitemos a algunos especialistas también, llamemos porque ustedes imaginarán que esto nosotros lo hemos hecho con alguna gente que sabe sobre el tema y por lo tanto creo que sería bueno, además las asociaciones de bancos inmediatamente pusieron el grito en el cielo y esperan ser invitadas, entonces les voy a pedir a ustedes que se lleven este proyecto simplemente, si les parece, y que me puedan sugerir dentro de la semana expertos que puedan ser invitados a escucharlo, para ser escuchados. También el próximo martes. También para seguir el próximo martes, hacemos una hora, 45 minutos de cada uno de los dos, pues claro, exacto. Listo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ustedes me plantean, y nosotros también podemos tener algunos, ¿no? Sí. Ok. Y estamos listos, pues. Hemos terminado, estamos avanzando bien. Oye, lo que pasa es que yo lo que hice con el primer proyecto fue traerlo luego,
porque yo creo que hay varias cosas que son chicas y que están pendientes, así que las voy a empezar a traer también para que despachemos en 5 o 10 minutos al comienzo. Cositas en que falta cambiarles una letra, una palabra, cosas por el estilo. Presidente, el proyecto que despachamos en primer lugar, el tercer trámite, va a la cuenta el martes, en consecuencia queda para ser visto el miércoles próximo sin problema. Perfecto, yo voy a pedir que se apruebe ahí, sí, voy a pedir que se apruebe ahí porque en realidad ya no, ahí no, es decir, pasó por ambas comisiones sin objeciones, así que está listo. El tercer trámite, sí. Exacto, nosotros estamos de acuerdo con los cambios, así que lo podríamos aprobar la próxima. Para que lo coloquen en tabla el próximo miércoles. Vamos a pedir fácil despacho para el miércoles. La comisión, Porque se da cuenta el martes. la sala está ansiosa de escuchar programas por proyectos de seguridad pública, así que está con... El país. Exacto, y el país también. Oiga, le puedo encomendar una misión como presidente, que le pregunte al Ejecutivo si va a cumplir o no para entregar el proyecto la próxima semana de la PDI. Están medio no traje el papel, fíjate, es que le pasa que figura ahí como, es decir, ayer en una lista que me entregan a mí, algunos de nosotros, de todas las cosas que están pendientes en el Senado, o sea, en el Senado o en la Cámara, en la parte relativa a proyectos a presentar, aparece ese que nos interesa a nosotros. Por lo tanto, yo entiendo que la próxima semana podría estar ya. Aquí llegó el senador Quintana listo para cuando cerremos la sesión. Entonces, si no, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. Te voy a contar, tenemos un tema nomás de conversar.